Estoy leyendo la introducción todavía de este libro Bisexualidades feministas, contrarrelatos desde una disidencia situada. Y bueno, surge la necesidad de compartir esto. Me parece un texto disparador con el cual tengo puntos de acuerdo y otros para revisar. No soy purista, me parece que es un error, un error grande ser purista, pero tampoco por eso dejo de visibilizar las particularidades de ciertas identidades, o por lo menos la mía. Podemos ser críticas del purismo sin por eso dejar de identificar, reivindicar o de nombrar o de separar las identidades. Pero bueno, estuve hoy como intercambiando algunas cuestiones y creo que hay que empezar como a correrse de eso, por lo menos hacer el intento de pensarlo. Este pasaje creo que es un disparador para poder acercarse a lo que quiero decir. Dice: frente al resurgimiento reciente de las corrientes rad-fem, que son feministas radicales, se ha puesto el foco sobre la flagrante transfobia y sobre sus actitudes moralistas y negativas en cuanto al sexo, pero se ha hablado poco de una característica de las lesbianas rad-fem, su grosería y su grosera bifobia. Como pasa con el resto del feminismo radical contemporáneo, el problema no son tanto sus manifestaciones más extremas, sino la forma en que muchas de sus posiciones atraviesan las tramas que se pretenden más abiertas. El lesbianismo rad-fem es un pensamiento suprematista. Supone que las lesbianas somos la cúspide del desarrollo de una auténtica conciencia feminista, de donde se desprende que las lesbianas tendrían algún tipo de superioridad sobre las bisexuales y sobre las heterosexuales. Este tipo de ideas, como dije, no las sostienen solo las lesbianas rad-fem. Es muy frecuente escuchar a todo tipo de lesbianas repetir cosas como el feminismo es la teoría, el lesbianismo es la práctica. Como todo pensamiento suprematista, el lesbianismo rad-fem se sustenta en la ideología de la pureza. Se postula y se alaba a un lesbianismo puro, inmaculado, sin ningún tipo de mancha de deseo por los hombres, ni ningún tipo de contacto con sus cuerpos o sus fluidos. Así, en los 70, las separatistas consideraban que las lesbianas que nos inseminábamos para embarazarnos nos contaminábamos, y todo era peor si los fetos que gestábamos resultaban ser niños. Aunque no se pueda creer, esto fue escrito en un libro muy difundido entre las lesbianas norteamericanas que llegó hasta aquí. Aquí es Argentina, esta introducción la hace María Luisa Peralta. En esos mitos de pureza hay una valoración especial de las lesbianas que nunca tuvieron relaciones sexuales con hombres. Algunas las llaman de pura cepa, se los oí fechas tan recientes como 2014 o 2015 en una reconocida antropóloga feminista. Otras dirán que son lesbianas estrella dorada o de pedigrí. No se puede pasar por alto las metáforas biológicas, porque siempre hay una resonancia biologicista en el fondo de todo pensamiento de pureza. Aunque parezca raro en un tema como este, pero sin embargo no es para nada imposible. La idea biologicista que se basa en la idea de raza y que a su vez la refuerza se desplaza rápidamente en el imaginario occidental moderno a la idea de nación, porque el Estado-nación es una entidad ideal racialmente homogénea. Y de la idea de nación volvemos al suprematismo del lesbianismo feminista radical. Así, en 1973, Jill Johnson publicó en su libro Lesbian Nation, donde abogaba por el separatismo lésbico como conclusión a la que llegaba, decía ella, luego de entender realmente el feminismo, y acusaba a las heterosexuales de colaboracionistas con el patriarcado. Todo un gran sector del lesbofeminismo radical se articuló en torno a la idea de nación lésbica y al imperativo de no tener ningún contacto con hombres como posición de superioridad moral y política. En muchos ambientes sociales y activistas lésbicos, las narrativas de las autobiografías eróticas de las lesbianas solo son aceptables si tienen un subtexto bifóbico, tienen un encuadre en una idea de progreso o de evolución. Y así una puede haber tenido un pasado que incluyera varones en algún grado de contacto erótico, desde decir que te gustaban hasta coger
pero eso tiene que ser claramente parte de un pasado que ha sido superado y que nunca retornará de ninguna forma y en ningún grado. Y es mucho mejor aún si el relato viene cargado de afirmaciones sobre que tales atracciones fueron errores, confusiones o resultado de la presión del entorno. Nunca pueden haber sido lecciones positivas ni experiencias placenteras. Un contraste muy fuerte con mucho de lo que se puede leer en los distintos artículos de ese libro, donde se reivindica la existencia de zonas de mezcla antes de la existencia de fronteras nítidas. Voy a dejar hasta acá, solo voy a terminar avanzando en el comienzo del párrafo que sigue, que dice: se activa además una horrible lógica de la sospecha, porque todo lo puro puede ser contaminado y hay que protegerlo del devenir puro. Así, el pensamiento suprematista lésbico es peyorativo con las heterosexuales, pero mucho más acusatorio con las bisexuales, porque a diferencia de las heterosexuales en términos generales, son las bisexuales las que pueden ser compañeras sexuales y amorosas de las lesbianas. Se las acusa a todas de dormir con el enemigo y por lo tanto retrasar u obstaculizar la lucha de la liberación, pero la acusación que cae sobre las bisexuales es la de llevar a las lesbianas a una cercanía excesiva con los hombres. Las bisexuales contaminarían otra vez la pureza de las lesbianas. Bueno, si bien tiene pasajes y formas esta introducción en las que, no sé, dudo de algunas cuestiones, quería compartir este pedacito, pues aún hoy, en 2020, seguimos leyendo afirmaciones puristas, que son distintas de afirmar una identidad en pos de visibilizarla o de defender una propia identidad, porque si no, ¿para qué estaría este libro de las bisexualidades? Es, digamos, haciendo disputa de sentidos contra otras identidades o hacia dentro de las personas LGTB, pero digo, son cosas distintas el defender la pureza que el defender la identidad. Defender la pureza y lo estático y defender la fluidez y el derecho y las ganas y el placer de habitar cuerpos, tal vez en un mismo nombre, con un mismo concepto, con una misma fuerza en la potencia de la palabra que nos nombra, pero con las ganas de disfrutarlo de diferentes formas. Y ahí es donde entran los prejuicios sociales, donde, bueno, qué tan pura sos en tu identidad a través de tus elecciones, tus placeres y por supuesto tu apariencia. Digo, un puntapié para pensar eso, para poder decir: yo defiendo ser lesbiana, pero me gusta J Balvin y si tuviera 15 años le pediría su teléfono a Tiago, pero obviamente no me va a dar bola.